y me fue que comencé a descubrir el mundo. Crucé azules inmensos, de pintadas gaviotas, de sangrados y rojos arenales, dormidos lagos verdes de esmeralda nocturna y montes como espadas de piedra, cobre o nieve. Bebí en el Magdalena, levé del sueño al Cauca y clavé los cordeles de mi tienda en la alta sabana de Bogotá. A mis espaldas veo días de niebla, noches abrasadas de angustia y de calor, voces tronchadas a bayoneta, odio y hambre desnuda, injusta, sin adornos, como jamás imaginé. Miles de hombres acorralados, tristes, sin ni siquiera saber leer su nombre. Mujeres que no han hecho otra cosa en la vida que llorar soledades y parir hijos. Niños de piel y hueso, tan sin fuerzas que nunca persiguieron mariposas. Pero he visto también un pueblo nuevo que quiere reconquistar su nombre y que le sobra dignidad y coraje para enfrentar al odio y la mentira durante tantos años amasada. Ha desamordazado las palabras y los colores. Anda buscando a gritos su verdad sepultada bajo siglos de barro y está desenterrando sus raíces para encontrar su voz. Y ya la tiene, más viva que ninguno del planeta, forjada en fuego antiguo, insobornable, cruda como la luz que la alimenta. Desde Macondo a Río, desde Salta a Pereira, un hombre nuevo está naciendo. Sabe que la batalla es larga, pero más la esperanza. Nunca vi junta tanta sinceridad. Tuve que acostumbrarme. Ni creí que el amor pudiera ser tan libre y sin disfraces, y la amistad tan cierta y sin fronteras. Tuve que revisar mi vieja historia de conquistas y héroes y romper las palabras para abrirlas y llamar a las cosas por su nombre olvidado y verdadero. Tengo derecho a hablar. Son 5 años de vivir en la brecha, jugándome mi pan a cada instante, durmiendo a cielo abierto. Ha madurado mi dolor y os juro que es amor lo que siento y lo que empuja mi voz hacia las manos. Me ha crecido la sed como un río en invierno. Me sangran las palabras de guardar el secreto, me saben a bambuco y joropo las noches y me duelen los ojos de tanta luz y viento. Te traigo, madre tierra, mi guerrero y mi árbol, mi hombre más sediento. Madrid, 1965. Bueno, con este poema leído por Jesús Martín Barbero, queremos darle inicio a este encuentro que un grupo de amigos, colegas, alumnos, lectores, hemos querido hacerlo como despedida, como homenaje a Jesús Martín Barbero, pero sobre todo como una manera sencilla de darle gracias por su vida, gracias por su generosidad, gracias por su disciplina, gracias por todo lo que hizo por nosotros, por su país, por sus países, por la región iberoamericana. Y por eso estamos aquí de todas partes, de España, de México hasta el sur, hasta la Argentina, de todos los países, para en este acto afectivo y coral decirle de nuevo gracias, Jesús, por haber estado para todos nosotros. Para comenzar, vamos a escuchar las palabras de Néstor García Canclini, su gran amigo, su gran aliado,
que hicieron además una trayectoria intelectual junta y decisiva para América Latina. Gracias, Néstor. Gracias a Tulio, gracias a todos por acompañarnos en esta situación. Estamos en una reunión de amigos en duelo y también en celebración por una vida que facilitó las conversaciones. Con nuevas preguntas y maneras de escuchar, renovó esas conversaciones, no solo en la academia, sino en las propuestas para hacer periodismo, repensar los enlaces perdidos o lucrativos entre lo culto y lo plebeyo, la memoria de los mayores y la innovación irreverente de los jóvenes. Lo hacemos aprovechando los parecidos que Jesús estudió entre la oralidad cotidiana que viene de lejos y los recursos digitales que ahora nos comunican. Tuve ayer una prueba inesperada de esta permanencia del maestro cuando iba leyendo en el diario el análisis de uno de los columnistas más incisivos de México, Roberto Samarripa. A propósito de los resultados de las recientes elecciones, él hablaba sobre cómo la verbalización de los políticos en altas tribunas es interferida por la otra oralidad, la conversación popular libre y suelta de médicos con sus pacientes, de maestros con padres de familia, de jóvenes empobrecidos, de mujeres devastadas que encontraron en su charla su denominador común. Y en el párrafo siguiente agregaba: este sábado murió el gran pensador Jesús Martín Barbero. Releerlo ayuda. Escribía que esas conversaciones de los citadinos dan vuelta a las instituciones, a los partidos, a los gobiernos y a los medios de comunicación. Y evocaba cómo Jesús sostuvo que los miedos daban sustento a la nueva forma de comunicar, de habitar y protestar. Les cuento a Ana y a Julián en el desayuno de qué conversábamos con Jesús y tantas veces con Elvira, en casa, en Buenos Aires, en Madrid, luego de coloquios en Escocia, en Estados Unidos, en Bogotá y en Cali, cuando me acompañó al trabajo de campo en los mercados de artesanías y los cementerios en Michoacán. Ana me pregunta, ¿y sobre qué discrepaban? Me quedo buscando recuerdos. Me tardo y al final le digo, no pensábamos igual en todo. Hablábamos largo por teléfono después de que uno de los dos viajaba. Nos contábamos de los amigos comunes en Rosario, Sao Paulo o Barcelona. No siempre coincidíamos al interpretar lo que nos había sorprendido o nos dolía. ¿Qué significaba eso en los desvaríos de la modernidad? Pero prevalecía la curiosidad por lo que pensaba el otro. No para acomodarlo en lo que ya sabíamos, ni para hacer énfasis en nuestras diferencias. Aun cuando se mostraba enojado por el maltrato social o por la necedad de alguien, Jesús es un compañero en los miedos, las dudas y las alegrías. No conozco mejor camino para rehacer las universidades, los medios y las redes, para estar juntos en vez de confinarnos en alguna polarización. Otros mapas son posibles. Gracias, Jesús. Gracias, Germán Rey. Letanías para una despedida. A Jesús le encantaba hacer diagramas en los apuntes de sus conferencias y de sus libros, que tienen la virtud de ser a la vez huellas, dibujos y mapas.
A Jesús, cuando escribía con alguien, le gustaba repartir los campos, como un atento agrimensor de los territorios, que después recorrería en detalle y con diálogos. A Jesús le emocionaban los manifiestos. Omar le propuso varios y él respondía siempre con el entusiasmo y la vitalidad que le concedía a las ideas. A Jesús le propusimos hace años que participara en una exploración de los municipios colombianos e hizo una tarea de filigrana en uno de sus escritos más desconocidos. A Jesús le gustaba mucho el cine, pero en una sala oscura y en pantalla grande. A Jesús le fascinaban las novelas, sobre todo aquellas en que pasaban cosas, como me dijo un día. A Jesús Tulio lo recuerda en su primera visita a Caracas, recorriendo lentamente y con mucha atención un almacén de ropa para comprarle el vestido más bello a Elvira. A Jesús no se le olvidaban las cercanías de Ávila y recordaba con la vitalidad de la primera memoria las presencias afectuosas y sabias de su madre. A Jesús le entusiasmaba que por lo menos una vez al año fuéramos con Omar a la Tabla de Michel, un pequeño restaurante francés que quedaba cerca de su casa, a hablar de cosas que habían sucedido o que estaban por suceder. A Jesús le atraía el fútbol con la pasión del hincha, que sabe que en las canchas algunas veces se perciben los estremecimientos de la poesía. A Jesús le seducía jugar con las imágenes y hacer collage, verdaderas composiciones de la imaginación que a veces pegaba en las puertas de su estudio en Bogotá. A Jesús, el día que le concedieron la nacionalidad colombiana en la sala de los gobelinos de la Cancillería, se le ocurrió que debíamos ir a almorzar juntos después y escogió con toda intención un restaurante de comida del Valle del Cauca. A Jesús el Valle del Cauca y Cali fueron lugares entrañables de vida, a tal punto que allí nacieron sus hijos, Olga y Alejandro. Dio el nombre a su primer libro de poemas, prologado por Eduardo Carranza. Fundó la Escuela de Comunicación de la Universidad del Valle y tuvo amigas y amigos, así como alumnos y alumnas muy queridos, algunos de los cuales están hoy en esta despedida. A Jesús, en el bautizo de mi hija María, su ahijada, hizo el curso de catequesis rodeado de campesinos en una vieja iglesia de Boyacá, donde se hablaron sutilezas teológicas y disfrutó del ponqué de la panadería del pueblo. A Jesús las condecoraciones no le quitaban el sueño, pero se alegró en el alma cuando Juan Luis Mejía, ministro de Cultura y amigo entrañable, fue a concederle personalmente la máxima distinción de la cultura de Colombia a Cali. A Jesús le gustaba sentirse como latinoamericano, que es una faceta plural y vital de lo que realmente somos, también en esta despedida. Hay días como hoy en que las amigas y los amigos nos recuerdan la grandeza de una vida con el recuerdo también de las pequeñas cosas. Para la vida, Jesús, en tu memoria, querido amigo. Gracias, Germán. Marta Elena Bravo. Hola, aquí estoy hoy con la memoria afectiva del corazón, ese lugar indeleble donde están esas personas que han dejado impronta y que lo siguen alimentando a uno en la vida. Porque, como dice Jesús en la nota, en la contracarátula del Guerrero y el Árbol,
que sus oídos y atiendan la urgente invitación a soñar, o sea, a reinventar el mundo y la vida llamado preciso para este momento. A Jesús y a Elvira los recuerdo juntos siempre. A Jesús y a Elvira los recuerdo con la presencia afectiva de sus hijos, donde en algunas ocasiones nos encontramos. Y a Jesús y a Elvira los recuerdo en su apartamento como gentiles anfitriones, siempre cariñosos, siempre con agudas conversaciones, todas envueltas en esa bella relación de la amistad. A Jesús le dije yo la última vez que nos vimos en Bogotá, en marzo, una semana antes de la pandemia, le dije: Jesús, qué lindo que hayas terminado tus publicaciones precisamente con esta bella obra, El guerrero y el árbol. Qué hermoso es, tú has habitado poéticamente esta tierra. Entonces me parece muy significativo que Fernando Vicario y sus hijos hayan hecho el esfuerzo. Yo quiero precisamente de esos textos también uno que me ha tocado mucho por el recuerdo que hay de los dos, Jesús y Elvira. Es muy corto. Primavera en Bogotá. Es bello y empieza así: ya es primavera, aunque aquí esté lloviendo, mis raíces, asías a otro suelo, sienten la oscura, tibia y dulce savia galopándome el cuerpo, el viejo humus que acelera la sangre. Ávila está en mi cuerpo, aunque la niebla lo humedezca y lo envuelva en un gris Bogotá. Mi Ávila primavera está en tu cuerpo y está en tus ojos, en tu cintura y hasta en tus alientos, pues ya no son dos tierras, sino un solo cimiento, mi mente y tu sabana reuniéndonos. Para Jesús, Elvira, Alejandro, Olga y toda la familia, el inmenso afecto y amistad de años. Gracias. Gracias, Martelena. Rosana Reguillo, desde México. Muchísimas gracias por esta invitación. Yo estoy con el corazón en la garganta, entonces no voy a hablar. Siguiente, por favor. Jesús. Siguiente, por favor. ¿Sí? Dime. Ay. Martín. Siguiente, por favor. Barbero. Jesús Martín Barbero. Muchas gracias. Gracias, Rosana. Alfons Martinel, desde Cataluña. Hemos perdido a una gran persona, a un intelectual inquieto, a un profesor capaz de atraer magistralmente al más alejado a sus ideas, combinando siempre el conocimiento con el análisis de la realidad. En estos mundos de lo digital, la imagen y la virtualidad, Jesús sabía expresar sus ideas a la forma tradicional de la oratoria del profesor, pero con una gran capacidad de ensalzar la atención y el compromiso. Sus colegas docentes y su variado alumnado lo recordarán por esta habilidad de comunicar.
Jesús fue un protagonista y un facilitador del encuentro e interacción entre las personas que gestionaban y estudiaban las políticas culturales en España y América Latina. Un encuentro muy fructífero que permitía articular la práctica de las primeras décadas democráticas de España y las diferentes reflexiones de la otra orilla del océano, principalmente desde las teorías de la comunicación. Jesús recaló en Girona en unos momentos difíciles para él. Esta ciudad de medida humana le acogió, mejor dicho, les acogió junto a Elvira, su compañera de travesía. Aquí se encontró con unos grupos de alumnos, la mayoría latinoamericanos, lejos de sus países y su realidad. Y esto fructiferó en un encuentro que les permitió profundizar desde la distancia la realidad de sus contextos, de la mano de un gran analizador de los procesos culturales. Aquí hablamos de la cultura de proximidad en el ámbito local, lo que él bautizó como la cultura del roce, donde las diferentes expresiones y formas se dan en la vida cultural de la ciudadanía. Esta lectura y su forma de analizar lo que ocurre, este rigor en su análisis nos deja un testimonio de un hombre sabio, de un hombre bueno. Gracias, amigo, por el camino compartido. Gracias, Alfonso. Renato Ortiz, desde Brasil. Yo quiero antes, voy a ser muy breve. Quiero antes saludar a todos que están en esta reunión, que para un brasileño como yo, ustedes son lo que cariñosamente llamo de mis amigos latinoamericanos de lengua española. En esta breve homenaje quiero destacar apenas dos cualidades de Jesús Martín. Todos sabemos que tenían varias cualidades, pero yo voy a destacar solamente dos. Primero, la capacidad de congregar la gente, las personas a su lado. Mismo ahora que se fue, estamos todos con él. Una especie de imán que nos congrega. Y la segunda era que Jesús Martín es un hombre que cultivaba la duda, sin relación al mundo, sin relación a las ideas. En ese sentido, yo diría que Jesús era un hombre insatisfecho. Con esto quiero decir que buscaba explicaciones para todo. Y esta es una virtud fundamental, porque la insatisfacción es un poderoso motor del pensamiento. Aqui eu me despeço e deixo meu abraço fraterno a você, Jesus. Gracias, Renato. Beatriz Solís. Muy buenos días a todos. Yo apenas en el programa acabo de ver que me habían incorporado un gesto que les agradezco infinitamente. No tengo, por supuesto, más que una gran ausencia en el corazón, una gran pena por el maestro, pero sobre todo por el amigo y por el cómplice de muchas aventuras. Él siempre agradecía que él hubiera participado, agradecía a la Universidad Autónoma Metropolitana en la Ciudad de México que lo hubieran invitado al famoso congreso que hicimos, el ELEC, Encuentro Latinoamericano de Comunicación, porque ahí descubrió mucho del amor que ya le tenían en México sin que él lo supiera. Y siempre lo recordaba, y tengo muchos recuerdos muy gozosos todos, pero hoy bañados con una gran nostalgia que no me permite ni siquiera poderlos compartir con ustedes. Yo, igual que Rosana, no puedo expresar mucho más que el enorme orgullo y placer de haber
tenido la posibilidad de cerrar un proyecto junto con Omar Rincón de una maravillosa conversación entre Néstor García Canclini y Jesús Martín Barbero en un libro que se publicó en la universidad, con muchas colaboraciones, hablando de la obra de los dos. Y siempre quedó pendiente en nuestra agenda con Néstor y con Omar la posibilidad de que viniera Jesús con Elvira a México a presentarlo, y esto ya se quedó como uno de los pendientes en nuestra vida. Realmente no puedo más que agradecerles mucho que me permitan compartir este dolor, esta pérdida, este agujero que se queda un poco en el corazón cuando los seres queridos se van. Pero se quedan en el corazón también, pero se quedan en la mente, se quedan en las cosas, se quedan en sus cartas, se quedan siempre en sus grandes y maravillosas enseñanzas. Y ahora, gracias a Jesús, o por culpa de Jesús, cada vez que escuche una canción de Juan Gabriel que se llama Querida, lo voy a recordar, porque lo cantábamos a la menor provocación. Y les agradezco la posibilidad de compartir con ustedes. Les mando un abrazo solidario y prolongado. Gracias. Gracias, Beatriz. María Victoria Polanco. Conocí a Jesús en 1984, hace ya 37 años. Al igual que a ustedes y a todas las personas que tuvieron el privilegio de estar cerca de él, Jesús marcó nuestra vida y nuestra ruta. Fue él, maestro de maestros, quien nos enseñó a leer y valorar lo local sin perder la perspectiva del país, de la región y del mundo. Afianzó definitivamente nuestra caleñidad y afianzó además nuestro amor por Cali, su ciudad. Nos puso a pensar la comunicación desde las culturas, centrada en las personas y no en los aparatos. Nos hizo ver y emocionarnos con la enorme riqueza de la oralidad y las imágenes. Fundó y alimentó nuestro compromiso con una comunicación comunitaria, ciudadana, educativa y movilizadora. Nos inspiró y fue nuestro aliado y cómplice en batallas por el derecho a la comunicación y por la existencia y reconocimiento de las radios comunitarias. Fue el artífice de muchos de nuestros sueños por una sociedad y una comunicación incluyente, democrática y transformadora. Nos advirtió que estábamos en un país que no entendía a sus jóvenes, foco de sus muchas preocupaciones. Hoy, con una Colombia y una ciudad desangrada por múltiples violencias, el legado de Jesús nos obliga a seguir empecinados construyendo la esperanza, desde los jóvenes, desde sus calles y desde sus relatos, con el mismo amor, pasión y compromiso que siempre admiramos en Jesús. Gracias. En abril de 2019, colegas de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad del Valle, viajamos a Bogotá a un encuentro de gratitud con Jesús. En nuestra memoria y nuestro corazón siempre estará presente esa última tertulia, las risas, anécdotas, lágrimas, recuerdos, poemas y vinos que compartimos con él. Gracias, Jesús, por tanto y por el regalo generoso de esos hermosos años de tu maravillosa existencia. Gracias, María Victoria. Oscar Campo.
Bueno, yo fui alumno de Jesús en la primera promoción de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad del Valle. Entramos en un proyecto que era todo un experimento en el cual se alejaba, bueno, voy a leerles un poco, se alejaba del periodismo tradicional y entraba en diálogo con las humanidades y las ciencias sociales, pero que sobre todo valoraba la experiencia del acercamiento a las culturas populares y a la cultura de los jóvenes de la ciudad. Y en ese acercamiento descubrió que sus alumnos no solíamos leer la prensa y que muchos veníamos del cineclubismo, en unos años milagrosos en los que convivían en las pantallas de los teatros de barrio películas como La Ley del Monte, con Quien mató a Liberty Balance de John Ford, con las películas de Bergman y Cassavetes, pues que veíamos muchas de ellas en el mítico cineclub de Andrés Caicedo y Luis Ospina y Ramiro Arbeláez. Con el tiempo supe que había diseñado una parte del plan de estudios para aquellos que teníamos vocación por el cine, la música, la radio y el teatro. Hacer cine en esos años era un sueño imposible en Colombia, y más para estudiantes de universidades públicas, inclusive en formatos de aficionados como el Super 8. A finales de los años 80, ideamos con Luis Ospina y Jesús Martín un programa Rostros y Rastros para los inicios del canal regional Telepacífico, que fue todo un laboratorio de experimentación audiovisual con el que, sin renunciar a nuestro deseo de hacer cine, nos internamos en los territorios inexplorados de la ciudad con cámaras de video, guiados por las cartografías y mapas nocturnos de Jesús Martín había ideado para descubrir una ciudad escondida de los reflectores de los grandes medios concentrados en Bogotá. Y descubrimos la vida de hombres que se alaban el rostro con cristales rotos, ángeles subterráneos y alucinados que vivían la vida de los personajes de Dostoyevsky, y artistas que miraban pacientemente las cuadras de su barrio para retratarlas y evitar que escaparan de sus mentes, y noches de rumba de una ciudad que trepidaba y comenzaba a derrumbarse con los dineros de la mafia. Muchos personajes y escenarios fueron narrados desde el documental y desde todos sus desvíos hacia el cine experimental y la ficción. En un momento, esas películas fueron hechas por profesionales y luego por estudiantes que, como diría Jesús Martín, llegaban a la escuela con un montón de información y unos modos de ver y de oír que no venían de la cultura letrada, sino de los medios audiovisuales. Hace muchos años que Martín se fue de Cali, una ciudad que estaba comenzando a ser una ruina que lo ahogaba. En el año 1996 hice un programa con él, en el que estoy remontando en este momento. En el programa habla del desencuentro, de la desespacialización, del desplazamiento, de la desurbanización, del descentramiento, de la desconfianza, del desencanto, de la descomposición, del desarraigo, de todos los procesos que llevan a una ciudad a ser violenta. Y en ese paisaje, con esos procesos, dice, se producen diversos modos de habitar la ciudad, diversos modos de resistirse o insertarse en ella. Hoy Cali ha explotado. Y Jesús ha muerto en una ciudad en tiempos de oscuridad. Desde hace un mes, desde el comienzo del paro nacional, los jóvenes de barrios populares están resistiendo en barricadas por escuadrones de policía y bandos de sicarios y de paramilitares. Vivimos en una guerra civil de baja intensidad. Sí. Estaremos ante un nuevo tipo de insurrección 2.0, al porte de nuevas formas de acuerdo social, de nuevas formas de organización colectiva. Son preguntas que hace Rosana Reguillo en su libro Paisajes Insurrectos, sobre jóvenes, redes y revueltas en el otoño civilizatorio. Estoy seguro de que Jesús nos hubiera ayudado a encontrar una respuesta. Bueno, eso es lo que quería decir. Gracias, Oscar. Marixa, todos seguimos en los 2 minutos. Sí. En 1981, hace 40 años, conté anoche, yo había invitado a Jesús a dictar una conferencia en la Universidad del Cauca, donde me ayudó a transformar un plan convencional de estudios literarios en otro que revolviera el siglo de oro y las novelas modernas con los lenguajes del cómic, la radio, la publicidad y las imágenes. Yo estaba escuchándolo
al lado de un profesor de semiótica, que en algún momento me dijo en voz baja: este señor me está revolviendo mis hipótesis. Y es que Jesús fue un quijotesco agitador, listo a emprender la aventura apenas uno le planteara un proyecto utópico y esforzado. Él lo acogía con tal de que tuviera utilidad para la investigación o para la vida de alguna comunidad o de América Latina. Y le añadía algún reto adicional de los que solo se les ocurren a los investigadores imaginativos, como hacer el trabajo de campo en la aldea de Huanchaco en el Pacífico o en 5 zonas distintas y distantes de Colombia. ¿Y quién no quiere a un maestro que le contagia la euforia y el arranque? El último proyecto con Jesús lo emprendimos en 2013, un programa de formación estética con los colegios de primaria de Confandi en Cali, aún en curso. Se inscribe en la cátedra que lleva su nombre, creada en la Universidad del Valle. Busca cumplir el ideal expresado por Jesús, lograr que las nuevas generaciones sean creativas en alguna de las múltiples potencialidades estéticas de los seres humanos. Feliz de estar aquí con todos ustedes, amigos, y gracias, Jesús, porque sigues ahí dándonos ideas y fuerza. Gracias, Marixa. Beto Quevedo desde Buenos Aires. Bueno, buenos días a todas y todos. Primero quiero agradecerte mucho, Tulio, a ti, a Fernando y a todos los que han organizado esta reunión de amigos en duelo, como dijo Néstor recién. Y mi agradecimiento también por verlos a todos y todas, por celebrar la vida de un amigo que propició conversaciones, que propició debates y que se nos ha ido. Además del afecto personal, creo que todos estamos muy agradecidos a Jesús por sus ideas, por su pensamiento, por sus provocaciones, porque Él también nos enseñó a no ser complaciente con nuestras propias ideas. Jesús no solamente fue un maestro para todos nosotros, fue también un provocador. Acá en América Latina, en el sur de América Latina, podríamos decir, fue un camorrero. A Jesús le gustaba discutir, y Jesús lo hacía con mucha pasión. Pero también Jesús lo recuerdo escuchando, sabía escuchar. El otro gran recuerdo que tengo de Jesús, leyéndolo, es que Jesús siempre estaba cambiando de tema. Y eso me parece que era parte de su dinámica de pensamiento. Jesús siempre se estaba corriendo a otros espacios. Jesús era, en varios sentidos, plural. Era plural porque no hemos podido dejar de nombrar aquí a Jesús y a Elvira, y todos tenemos ese recuerdo entrañable. Era plural porque es difícil encasillar de qué hablaba Jesús. Jesús era plural porque estaba siempre con sus amigos en seminarios, en congresos, en encuentros, debatiendo. Jesús era alguien que convocaba a correrse de un lugar cómodo, y eso me parece que fue una gran enseñanza que nos dejó. Vamos a extrañar mucho a Jesús, nos duele mucho su ausencia, pero también vamos a seguir aprendiendo de él, estoy seguro. Así que yo quiero solamente agradecerle a todos ustedes, a todas las que están hoy acá presentes, por formar este pequeño homenaje en el cual me han dejado participar. Muchísimas gracias por tener en el corazón y en el pensamiento siempre a Jesús. Gracias. Gracias, Beto. Yesenia, si podemos preparar el video de Marisol Cano, y ahora Carlos Guzmán desde Caracas. Bueno, gracias por la invitación, Tulio. Lo mío es muy concreto. Año 1993, tenía 33 años.
El maestro Barbero tendría 56 años para este momento. Tulio, con 38 años, fue nombrado presidente de una de las instituciones más importantes de Venezuela para aquel entonces, que era Fundarte. Invitamos al maestro Barbero y recuerdo muy bien que Tulio me encomendó una sola actividad, una nada más. Atiende bien al maestro Barbero. El maestro Barbero me tocó ser su guía, por decirlo de alguna manera, y lo primero que me pidió fue que lo llevara a la librería del Ateneo de Caracas. Y entre la compra que él estaba haciendo de los libros, me empezó a preguntar que por qué estudié sociología, que por qué la comunicación, y me dio una recomendación que todavía la sigo aplicando. No sé al final si era verdad, pero él me decía que él cuando escribía trabajaba en una mesa de arquitecto y que él utilizaba muchos colores para sacar sus ideas. Después fuimos a almorzar y me empezó a preguntar cómo estaba la comunicación en Venezuela, qué había pasado con el ININCO, cuáles eran los estudios. Y yo apenas con 33 años, para mí era lo máximo en aquel entonces, era lo máximo para mí. Lo curioso y que recuerdo del maestro es que después recibió una invitación del convenio Andrés Bello para Bogotá. Estaba el profesor Germán Rey aquel entonces y me consigo al maestro Barbero y me dice: ¿cómo estás, Carlos? Dios, este señor se acuerda de mí. O sea, y mantuvimos una relación simplemente por email, pero lo que admiro era su bondad totalmente humana. Es decir, estamos hablando de una persona de una intelectualidad en América Latina, pero que tenía el tiempo para acercarse, hablar con uno, preguntarle a uno por su familia, cómo está, qué estás haciendo. Eso habla de la grandeza del maestro Barbero. Gracias, Tulio. Gracias, Carlos. Ana Rosas, desde México también. Gracias por la oportunidad de sumarme. En esta despedida yo quiero agradecer a Jesús la oportunidad de haber conocido a Elvira, su cómplice vital, su calidez, generosidad, fuerza, inteligencia, su visión profunda y práctica de la vida, su risa franca me cautivaron desde la primera vez que la conocí. Recuerdo el inmenso placer de conversar en ese espacio tan personal que era el estudio de Jesús, rodeado de sus libros y de los collages que él armaba con las fotos de Olga y Alejandro y sus más queridos, mezclados con recortes de imágenes de todo tipo. Pero atesoro las caminatas que venían después con Elvira y más recientemente con Olga, la plática sabrosa, la mutua escucha, la intimidad compartida. Este homenaje de despedida lo es también a la memoria de Elvira, que dejó honda huella en todos nosotros. Gracias. Gracias, Ana. Ahora desde Brasil, Inmaculata Vasallo. Gracias. Gracias a todos los amigos que estoy viendo y gracias a Germán por la invitación para hacer una pequeña intervención. Yo estaba pensando en qué hablar y con mi portuñol. Y bueno, la primera cosa que yo podía decir es exactamente que el portuñol ya explicita un inter, ¿no? Entre dos lenguas, el portugués y el español. Así era Jesús, también inter, yo creo, como español y colombiano, latinoamericano. Yo soy también inter, italiana, de Italia y de Brasil. Esto
es una identificación muy, muy importante para mí. De todo que yo leí y de sus recuerdos de España tan vivos que no era memoria, era algo que lo hacía, lo incorporaba para nosotros y para el futuro, no como recordación. Y así también, como son, y tanto de Néstor en eso, ¿no? Interculturales e interdisciplinares sus mediaciones, su mestizaje, como lo llamó Rosana, ¿no? De un intelectual, un teórico cholo. Eso es de tan grande identificación para mí. Me perdone si yo voy a hacer esta manifestación muy particular, ¿no? Y bueno, que aprendí con él cosas muy importantes. El primer fue una consecuencia de un escalafrío epistemológico que Jesús también narró y que provocó también a mí una descubierta de la telenovela. Es claro que el popular yo ya venía estudiando, pero esto de encontrar en la telenovela aquel producto cultural tan presente que nos une. Hubo una convocatoria de Jesús para toda América Latina, para sus amigos que estaban en las universidades, investigadores, una convocatoria para estudiar telenovelas. Renato Ortiz, que salió, no sé si está ahí, respondió de una cierta manera en esta. Yo, mucho más tarde, también me volví para esto con queridas investigadoras de Brasil, como es Silvia Borelli, y hicimos un trabajo de recepción de la telenovela, exactamente diciendo, viviendo con la telenovela. La otra cosa es su provocación en mí siempre de carácter más científico, epistemológico, entonces más abstracto. En esto está lo que yo llamé, y paso a hablar así en Brasil, de la teoría barberiana de la comunicación. Jesús escribió un día que las ciencias de la comunicación deben a Brasil. Para mí, lo importante es revertir esa pregunta, que decir que la investigación en Brasil debe a Jesús Martín Barbero. Esto sí que ha sido una acogida tan importante. Aquí están varias y varios colegas, amigos de Brasil, que lo incorporaron en centros de investigación de excelencia en Brasil. Es de esta manera que nos honoramos a Jesús Martín. Era esto que yo quería terminar, Tulio, en decir que todas las veces que nos encontrábamos era una alegría, era un carnaval, como podemos decir, de Brasil. Y hoy estoy aquí también rendiendo homenaje a él y a Elvira, con este colar, así se dice colar, que es de unas piezas colombianas que me regalaron él y Elvira. Muchas gracias. Gracias, María. Seguimos ahora desde Madrid, supongo, con Paco Cruces. Querido Jesús, escribirte se me hace extraño.
a ti que sobre todo eres un conversador, hasta para dar conferencias. La primera vez que te escuché hablabas en público, siguiendo un magro esquemita, dirigiéndote a los oyentes con todo el cuerpo, con toda la pasión, con exabruptos y silencios. Paco, me explicaste luego, no pierdas nunca la ocasión única de comunicarte con la gente que te está escuchando. Por eso, precisamente, porque no es lo mismo comunicarse que hacer comunicados, no podía perder la oportunidad única de esta penúltima conversación contigo. Qué bueno, me escribió alguien ayer, que Jesús sigue hablando a través de nuestras conversaciones. Has entretejido tanto, con tanta gente, a lo largo de tantos años, desde tantos rincones de América Latina y más allá, que es hermoso, aunque duela, celebrar que ese diálogo está vivo, que tú seguirás comunicando, razonando y cantando por nuestra boca. Gracias. Gracias, Paco. Hugo Achugar desde Montevideo. Gracias por permitirme compartir con ustedes esta despedida, este duelo colectivo por la ida de Jesús. Jesús, con quien tuve en tantas ocasiones, que era un ser de una generosidad intelectual y afectiva, que sabía escuchar, como han dicho muchos, que me invitó a su casa y conocí a Elvira y estuve con Elvira y con Jesús, y eso era una reunión no de trabajo ni de intelectuales, era una reunión de amigos, una cosa cotidiana, un hacerte sentir en casa, en su casa. Pero además de su conocimiento, de su provocación, de todo lo que nos ha hecho pensar y nos seguirá haciendo pensar, hay una cosa que a mí me importaba señalar en este minuto, 2 minutos que quería hablar. Busqué anoche una foto con Martín, con Jesús Martín, porque me costó entender que Martín era el apellido y Jesús era el único nombre que tenía. Pero con los años lo aprendí. Y no encontré esa foto, lo cual me queda como un vacío. Pero me encontré con una cita que quiero compartir con ustedes y que muestra una dimensión que me parece fundamental de Jesús Martín Barbero, que hace que Jesús siga vivo. Jesús sigue muy vivo, porque dijiste en algún momento lo siguiente: mucha de la prensa en el mundo occidental está en crisis, porque la información ha dejado de diferenciarse de la publicidad y eso va en aumento. Y en estos días de lo que estamos viviendo en distintos países de América, en distintos países de Occidente, ¿cuánta verdad tiene Jesús? ¿Cuánto te agradezco que nos sigas haciendo pensar y cuánto lamento no volver a abrazarte? Gracias, Jesús. Gracias, Hugo. Eduardo Gutiérrez. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí.
Bueno, muchas gracias antes que nada, Germán, por invitarme y a todos por estar aquí. Unas palabras leeré algo de el alumno suyo que seré siempre. Mapas y constelaciones. Durante varios años nuestros encuentros estuvieron acompañados de un pequeño ritual, los regalos. Cada encuentro era la oportunidad para intercambiar un trozo de papel, una foto, uno de sus collages físicos o virtuales que me mostraba y yo copiaba y convertía en fondo de pantalla de mi computador o del celular en las siguientes semanas. Todos los presentes estaban llenos de una enorme carga simbólica que nos hacía cómplices, como un ejemplar de la edición de su primer libro de poemas, Río Cauca, o el libro Atlas, Constelaciones de Walter Benjamin, publicado por el Círculo de Bellas Artes, y que fue una hermosa pieza que le traje luego de un viaje a Madrid. El 11 de marzo de 2020, justo antes del confinamiento al que obligó la pandemia, nos vimos por última vez en su estudio y navegamos por sus memorias como era parte de nuestros diálogos posibles últimamente. Ese día me dijo con alegría, te tengo regalos, así en plural, y sacó de por ahí un grupo de libros de diversa raíz que tocaban temas comunes en nuestras conversas, narrativas, educación, tecnologías. Pero, dijo interrumpiendo mi revisión de los libros recién recibidos, te tengo uno de los más preciosos regalos que alguna vez me dieron y te lo quiero dar a ti. Sin darme tiempo siquiera de responder, tomó de entre sus cosas el ejemplar del Atlas Constelaciones de Benjamin y me lo extendió con el gesto encantado de estarme entregando de verdad un tesoro. Me sorprendí como si lo viera por primera vez. Aquí, en mi biblioteca, conservo este libro y las páginas iniciales que él había pegado con todo cuidado. Allí se oculta la dedicatoria que yo le había hecho. Al ocultarla, me hacía un guiño, una seña, marcaba un bucle de memorias, olvidos y afectos que nos unía. Esa noche clara, me despedí para siempre de mi maestro, trayendo en mis manos las constelaciones, mapas nocturnos que durante tanto tiempo él nos ha legado. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Marita Mata. Gracias por estar todos acá, todas acá, recordando a Jesús. Yo le quiero decir a Jesús algunas cosas. Decirle, fuiste maestro, porque me animaste a pensar y a caminar sin muletas en un mundo académico temeroso y dogmático. Porque mezclabas tu lúcida pasión por comprender el mundo y transformarlo con el saber de los demás, siempre escuchando, como ya otros te dijeron. Y fuiste amigo de verdad, poniendo el hombro, aunque te doliera tanto, regalándome poemas y recuerdos de infancia, compartiendo las patrias, nuestras victorias y derrotas, y los cuentos de nuestros amores, los cuentos de Elvira, de Olga, de Alejandro, de Tito y mis muchachos. Yo quiero despedirte hoy con unos versos que son tuyos. Hacer palabras como se hace un hijo, a medias, entre el miedo y el deseo, y tenerlas después en el cuenco infinito de las manos para ofrecerlas aún balbuceantes a los viejos amigos. Ese enorme pensador que fuiste, ese enorme amigo que fuiste, vivió haciendo laboriosamente palabras que nos ofreciste después con enorme generosidad. Palabras que vamos a recordar cientos, miles de veces como un gesto tosudo para detener la muerte, como finalizabas diciendo en tu poema. Gracias, Jesús. Hasta siempre. Gracias, Marita. Ahora, George Giudice desde Costa Rica. Muchas gracias, Tulio, y los otros por haberme incluido en este recuerdo de Jesús.
Bueno, yo quisiera hablar un poco del impacto de Jesús en mi vida intelectual. Para mí, Jesús Martín Barbero habita mi vida intelectual como una de esas transferencias de que hablaba Freud. Claro, Freud se refería a las relaciones familiares, padre, madre, otros significativos, ¿no?, en la vida de los hijos, como nuevas ediciones. Podríamos decir intertextos que viven en la psique. La vida intelectual es parecida, lo habitan a uno esas voces o perspectivas de las cuales uno no siempre está consciente. Por contraste con los maestros, a quienes uno solo lee, tuve la oportunidad de escuchar el entusiasmo y diría hasta la vehemencia argumentativa de la voz de Jesús, que resuena cada vez que se me asocian sus ideas con lo que escribo. Una voz viva, como también la de Néstor y muchos otros que están en este recuerdo. En lo personal, yo me siento como un colado a este homenaje y despedida de Jesús. La verdad es que necesitaba escuchar lo que sus íntimos tienen que decir de él. En mi caso, si bien es verdad que pude interactuar con él y visitarle a él y a Elvira en su apartamento en Bogotá varias veces, no podría decir que fuéramos amigos íntimos. Néstor es quien me mantuvo informado acerca de Jesús. Pero quisiera recordar un par de momentos, ¿no?, que incidieron directamente en mi vida intelectual. En un primer momento, a final de los 80, estaba emprendiendo con otros una intervención en los estudios culturales, esa marca que se había establecido en el mundo anglo, ¿no?, Cultural Studies, de lo que se producía en América Latina. Y claro, Jesús como Néstor eran dos figuras claves de esa intervención que luego sí tuvo efecto en cuando uno piensa en qué son los estudios culturales. En un segundo momento, en Bogotá, en el 98, en un encuentro que me tocó hablar de música de jóvenes, ¿no?, de las favelas de Brasil, estaba Jesús en primera fila junto con Ana María Ochoa, que conocí en ese momento, y él fue un respaldo, ¿no?, para entender que esas músicas tenían que ver con una lucha por la construcción de nuevos modos de ser ciudadano. Y de eso hablamos largamente después de ese encuentro. En un tercer momento, en el 2013, otra vez en Bogotá, trabajando con lo que entonces llamé músicas plebeyas, en parte influenciado por él, ¿no?, donde lo que prevalece es un placer en el mal gusto, la fealdad, la grosería de cuerpos y talentos que no son aptos para los medios del establishment, pero sí para las redes sociales, ¿no? Y entonces tuvimos una larga conversación sobre eso, recordando lo que había dicho Jesús en De los medios a las mediaciones acerca de lo plebeyo, el antihéroe torpe y hasta grotesco, con su lenguaje antisublime y grosero, burlándose de la corrección y de la retórica de los protagonistas. Y finalmente, un momento, ¿no?, en que queda una conversación pendiente. En el 16 elaboré a partir de una entrevista que le había hecho Omar Rincón a Jesús, ¿no?, acerca de el impacto de las redes sociales en esta cuestión de las mediaciones, ¿no? Y en ese momento, en relación a las redes sociales, o lo que él llama, ¿no?, esta ampliación de la comunicación, ¿no?, y del que común puede hablar, evoca a Jacques Rancière, de manera que encuentra en las redes sociales los desplazamientos donde emergen nuevas formas de experiencia que transforman los regímenes de lo sensible, o sea, de la percepción y del afecto, ¿no? Se trata de, en este caso, empezamos un debate que no logramos terminar en ese momento, acerca de si bien se manifiesta una indisciplina en las prácticas plebeyas en las redes, también hay formas de control, ¿no? Minería de datos, algoritmos, búsqueda de captar efectos. Y esta es una conversación que
podemos tener todos los que en quienes habita la voz de Jesús. 30 ¿no? segundos. Para seguir el debate. 30 No, segundos. ese era el final, ¿no? Y bueno, como los otros, agradezco mucho la oportunidad de recordar a Jesús y el impacto que ha tenido en mi vida. Muchas gracias. George, gracias. Ya que hablaste de Omar Rincón, a mí me da la impresión de que Omar entró, aunque había dicho que no estaba, que no podía porque tenía clase. Gracias, Tulio. Ya terminé la clase y entré. Pues una alegría estar con tanto marco teórico acá. O sea, es impresionante todo lo que me toca leer y me ha tocado leer acá. Entonces, buenísimo estar con el marco teórico. Y como dijo Renato, otro grande, Jesús congregaba. Y yo simplemente quiero decir que gracias totales a Elvira, a Alejandro y a Olga por compartirme a Jesús. O sea, me hicieron parte del parche, de la cofradía, de la bacanería, de la conversa. Y simplemente gracias, Elvira, gracias, Alejandro, y gracias, Olga. Y listo. Seguimos. Disculpen, pero hay un problemita tecnológico que tenemos que resolver, pero mientras tanto, quiero informar algo, que es que tenemos 160 personas siguiéndonos en YouTube y casi 200 siguiéndonos en Facebook. Ahora quedamos con Amparo Marroquín. Gracias, Omar. Bueno, yo voy a decir lo mismo que Omar, es decir, que me siento así como una salvatrucha colada en medio de todo este marco teórico maravilloso que siempre el Maestro Jesús convocaba. El último día que vi a Jesús fue el día que mi papá se murió y estábamos en la vela de mi papá y, o sea, no estaba Jesús ahí, quiero decir, lo vi ese día en la mañana y yo tuve que volver. Y una amiga francesa me dijo que ella no entendía esto de las velas en América Latina, era una cosa que la desbordaba porque uno estaba llorando, inmediatamente se reía y después uno volvía a llorar y entonces era como, no entiendo lo que ustedes hacen, esa manera de recordar es extraña. Entonces, yo creo que una de las cosas que a mí siempre me encantó de Jesús es que Él nos tomaba muy en serio a todos nosotros y se reía mucho de sí mismo muchas veces. Y una de las historias que Él muchas veces me hizo que le repitiera a Elvira era la historia de cuando Él estaba en México y había que hacer que Él entrara al SNI y para que Él entrara al Sistema Nacional de Investigadores había que buscar a toda la gente que lo había citado a Él. Y entonces armamos un equipo entre los estudiantes, como de 6 estudiantes, solamente para poder localizar todas las citas que había sobre de los medios a las mediaciones. Y entonces era terrible porque pasaban días y días y uno volvía a la oficina y decía, ¿cómo vas? No, encontramos 60 citas más, ¿no? Y entonces hubo un día que uno de los estudiantes llegó y dijo, he tenido el sueño más loco que he podido tener. Soñé que era más famoso que Jesús. Estaba en una reunión y todos me celebraban. Y era más famoso que Jesús. Y entonces, cuando me desperté, dije, qué gran idea. La anoté, pero ahora me doy cuenta que es una ridiculez. Y entonces le decimos, bueno, pero ¿cuál era tu ridiculez? Y entonces dice, bueno, soñé que era más famoso porque yo había superado de los medios a las mediaciones, escribiendo de los artículos a las articulaciones. Y entonces, bueno, todos nos moríamos de la risa y todos, o sea, Jesús lloraba cada vez que yo le decía eso, se quitaba los lentes y decía, otra vez, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es hermoso el regalo que ha sido Jesús en la vida de todos, es hermosa la manera como nos ha hecho sentir tan especiales a tantos, y es hermoso también siempre recordar que Jesús nos regaló, como tantos hemos dicho, a Elvira, a Olga y a Alejandro, que me parece a mí que siempre eran sus grandes maestros, es decir, que siempre aprendió mucho de ellos y siempre nos hizo aprender mucho a través de ellos. Así que muchísimas gracias. Gracias, Amparo. Sara Corona. Bueno,
Creo que me toca ser la última en hablar, muy difícil, después de todas las hermosas palabras de todos sus amigos. Muchas gracias por incluirme en esta lista. También, gracias por hacer posible esta despedida, aunque sea de una forma a la que no estamos acostumbrados. Nos faltan los abrazos con el dolor que sentimos, pero estamos juntos. Seguramente a Jesús y a Elvira les gustaría enormemente vernos así. Jesús Martín Barbero vivía en una transversal en Bogotá. No es casual, pues las transversales, decía él, son el brinco latinoamericano frente a la fría organización urbana impuesta desde otros lugares. Desde ahí nos enseñó a movernos del lugar, del cuadriculado al transversal, de la investigación legitimada a la producción de conocimiento nuevo. Respondiendo a las preguntas de Jesús, lo vi construir un libro que dijo debía mostrar cómo se produce dialécticamente conocimiento en el diálogo entre un investigador y otro que se interpelan al hacer juntos el camino. Ver con los otros, me dijo emocionado, significa reconocer la distancia entre algo que ellos saben y yo no entiendo. Este libro sería una invitación a no defender nuestros límites. Escribió generoso. Si ver con el otro no me desestabiliza, no me transforma, mi conocimiento no deja de ser repetitivo de lo mío. Tengo claro que Jesús nos dejó el mapa de las calles y sobre todo de las transversales, que nos pueden aún llevar a otro nivel en la investigación en América Latina. Adiós, muy querido Jesús. Ahora estás junto a Elvira, seguro estás feliz. Amigo, te extraño. Gracias por la brújula, por tu cariño, por tu generosidad conmigo, inmerecida, por reírte conmigo y ayudarme a pensar contigo de tu mano. Un abrazo muy fuerte a Alejandro y a Olguita. Gracias, Sara. Érase un ángel solo y aburrido. Es un poema que va a leer Fernando Vicario. Perdonen que haga una intervención personal, pero creo que Fernando es uno de los personas que más cerca estuvo de Jesús y además es responsable, corresponsable en la edición de su último poemario. Fernando, te escuchamos. Cada mañana, al saludarlo, me guiña un ojo, un guiño triste, como el guiño de un viejo. Y a lo largo del día yo siento su mirada sobre mi hombro, el izquierdo, claro, porque el derecho anda en otra parte. Trabaja que trabaja, trabajando. Y de día en día, a lo largo ya de muchos años, se ha ido trenzando una complicidad. Cuando yo ando tan triste que se nota, él silba muy pasito y guiña un ojo. Y cuando hay días que él ya no aguanta más, se hace el tristón y le cambio de sitio. Y así es como la vida se nos va yendo, día tras día, a los dos. Esto solo me lo supongo porque no, él no habla del tiempo. Y sin embargo, él me habla a su manera, ya sea trinando dúos o gorjeando o susurrándome al oído que le duele el cansancio. Porque un día se parece demasiado al otro y el frío lo deja casi sin oxígeno, como un ahogado o como colgado de la rama de un árbol, loco y hastiado de no ser más que árbol. Pero mi ángel resiste y persiste. O sea, se las arregla para seguir cantando día tras día, como si fuera un ángel luna, o un ángel risa, o solo un ángel pájaro. Gracias, Jesús. Gracias, Fernando. Alejandro. Hola a todos. Hola. ¿Se escuchan? Sí. Sí. Voy a pedir a todos los que puedan que prendan las cámaras. Yo sé que ustedes son profesores y están acostumbrados a que haya cámaras apagadas, pero para mí es algo rarísimo. Nunca he entendido cómo dan clase con la cámara apagada, ¿no?
Y me parece divino este momento increíble de estar con todos ustedes. Esto es una cosa mágica, ¿no? Que no podemos creer de estar con todos los amigos en tantos países. Realmente es demasiado conmovedor, demasiado lindo. Aquí estoy con Olguita, con Laura, con Darío. Hemos estado juntos todos estos días y aquí estamos con Elvira también, que nos ha acompañado todo este tiempo y nos ha dado fuerza. Perdón. Y bueno, pues nada, yo solo quería darles las gracias. De lo más lindo de la obra de Jesús y Elvira es que es una obra que se hizo con todos, donde siempre fue un acto de amistad y el trabajo fue la vida. Nunca hubo diferencia entre lo que era trabajo y no lo era. No era ver telenovelas, era traer videojuegos de los aviones y después contarles los que hacíamos con ellos. Era comer juntos, despertarnos. Muchos de ustedes estuvieron en la casa, durmieron en la casa. Nosotros hemos ido a la casa de ustedes, hemos dormido también, nos hemos emborrachado, nos hemos reído juntos, pero también hemos publicado libros, hecho encuentros, conferencias y sobre todo hemos educado a tantos jóvenes que necesitamos ahora en estos momentos tan difíciles. Entonces, sobre todo pedirles fuerza y que no se cansen porque la batalla es dura y se juega sobre todo en los campos de la comunicación y pues los periodistas lo están haciendo tan mal que tenemos que hacerlo por otros lados, pero pues hemos aprendido mucho y ustedes nos han enseñado mucho y tenemos que seguir luchando y por eso siempre repito también el poema con que nos introdujo hoy el evento, mi papá que estuvo ahí con nosotros leyéndonos ese poema del guerrero y el árbol, de toda la belleza que él encontró en la gente de estos países y que se ve ahora en todos los jóvenes y sobre todo las jóvenes que están luchando, todas las mujeres. Oye, en Cali estamos muy tristes porque mataron a uno de nuestros cantantes y de los líderes de la población negra y realmente es muy difícil, pero no nos podemos cansar y pues es muy bello estar con ustedes y estar juntos. Yo los invito a que prendan los micrófonos y todos los que quieran hablar, hablen, que haya un poco de desorden aquí, de feedback, que no sea todo tan organizado, que sea como estos velorios y estos entierros en los que todo el mundo habla al tiempo, todos se abrazan y se contagian de todos los viruses que hay por ahí volando. Entonces, nada, pues muchas gracias a todos, los abrazamos y aquí está Elvira con nosotros, aquí está Olguita, aquí está Laura, los queremos mucho. Muchas gracias por estar con nosotros y haber estado con nosotros. Gracias, Alejandro. Pero a unos cantantes los matan, en mi país matan muchos, pero tenemos unos vivos y una cantante venezolana, hija de colombianos, va a despedir cantando a nuestro amado maestro. No sé si Mariana está por ahí. Sí, aquí estoy. Un saludo a todos. Y si antes de la canción habla el profesor Pepe Lazo y el profesor Miquel de Moragas. Y que hablen todos, que hagan desorden, ya hicieron. Bueno, pero terminemos la canción y Francisco Cruces puede acompañarla. Mariana. Que Francisco cante también. Él conoce esta canción, me consta. Mariana, adelante. Lucero de la mañana, préstame tu claridad
para alumbrarle los pasos a mi amante que se va, al maestro que se va. Si pasas algún trabajo lejos de mi soledad, dile al lucero del alba que te vuelva a regresar. Dile al lucero del alba que te vuelva a regresar. Es un regalo de su amigo Tulio para su querido maestro. Muchas gracias. Y bueno, me parece muy bonito. Esto es lo que quisiéramos todos, recibir tanto amor en esta transformación que sufrimos todos los humanos, ¿no? A una forma de energía diferente. Un abrazo fuerte para todos. Gracias. Bueno, que empiece el desorden, Alejandro. Miquel Morales está por ahí. Miquel, habla, por favor. Paco Cruces se sabe esa canción que es bellísima. Sabe muchas canciones. Que va el profe Miquel y luego el profe Pepe, que fue compañero de Jesús. Miquel está hablando, pero el micrófono está apagado. Entonces. Miquel, tienes el micrófono cerrado. Miquel, el micrófono. Miquel, sigues con el micrófono cerrado. Alguien en webmaster que se lo prenda. El desorden tiene que ser con el micrófono abierto, Miquel. Miquelito. Bueno, aprovecho yo para decir unas palabras. Compartimos las mismas aventuras de estudiantes en La Vaina con Jesús y curiosamente nos encontramos en Ecuador. Habíamos compartido un curso con el mismo profesor que dirigió su tesis doctoral, el profesor Ladrier, pero no nos conocíamos en La Vaina, curiosamente, pero habíamos vivido exactamente las mismas aventuras. Y era una época increíble porque era después de mayo 68, esta generación que supuso muchas cosas. Y luego nos hemos reunido siempre que nos encontrábamos con Jesús, recordábamos esos años, una huelga que hicimos los estudiantes que querían marginar a los estudiantes extranjeros y luego de esa serie de aventuras en el Ecuador. Jesús ha sido recibido en nuestra universidad, estuvo al comienzo de la fundación de nuestra área de comunicación y nos abrió este mundo inmenso de ustedes, queridos amigos, muchos de los cuales han participado con nosotros en la universidad, Rosana, etcétera, Omar, por supuesto, que ha tenido mucho tiempo con nosotros. La última vez que estuvimos con Jesús fue cuando se abrió en Ciespal la cátedra Jesús Martín Barbero y estuvimos en una cena en un rincón donde él me contaba, entre una música que casi no nos permitía conversar, todo lo que había sufrido con sus operaciones de corazón abierto y seguía con una vitalidad tan increíble y enorme. Y Elvira también estuvo ahí con nosotros compartiendo parte de nuestra vida. Así que desde Quito, desde Ecuador, les recordaremos a Jesús siempre y siempre, queridos compañeros y amigos. Nuestro espacio estará abierto para todos ustedes. Muchísimas gracias. Gracias. Y antes de terminar, quiero agradecerle
que el apoyo que hemos tenido de 3 personas, Yesenia Camacho, que es la que nos ha ayudado con la parte técnica y la maestría de Políticas Culturales de Caracas, Chimi Azuaje, que fue quien hizo el flyer, y nuestra querida Mariana Serrano, que ha hecho la canción. Yo quiero agradecerle, y a todo, bueno, Fernando y todo el equipo, y Germán, que hemos trabajado para que lo más bonito, yo creo, de todo esto es lo que han dicho varios. Incluso cuando no está Jesús Martín, lo que hace es tejer afectos, unir amistades, conectar pensamientos. Para mí esto ha sido muy emocionante, esta experiencia de hoy. Miquel. Miquel, prende tu micrófono. Bueno, por Dios, Miquel. ¡Abre el micrófono! Néstor, a mí me gustaría que ya que abriste, cerraras, si puedes, por favor, este evento. Que somos, porque ya no es una reunión de nosotros, somos 350 personas. Qué maravilla, qué maravilla. Julián. En la Universidad del Valle hay más de 400, por YouTube y por Facebook. Qué maravilla, qué maravilla poder acompañarlos también, a Olga, Alejandro, a toda la familia que está ahí en Cali. Sabemos en una situación muy dolorosa, de difícil resolución. Es muy hermoso poder reunirnos con todo lo que sigue vivo, conflictivo, la posibilidad de seguir abrazándonos. Tenemos que hacerlo periódicamente. Esto es una amistad de muchos, muchos años, en la que Jesús ha estado en el centro, pero nos hemos ido entretejiendo y leyendo y conversando. Muchas gracias a todos por poder encontrarnos una vez más. Muchas gracias a Jesús. Muchas gracias, Néstor. Te queremos. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Abrazos. Un abrazo a todos. Gracias, abrazos. Para todos. Gracias. Gracias por hacer este evento. Muy hermoso. Gracias. Gracias.